para que Dios nos guíe en la plática que tenemos el día de hoy. Tanto nos hable. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, pedimos que tu palabra corra y llegue a nuestros corazones y que nos transforme, nos cambie, nos renueve. Gracias en este día porque podemos hablar con libertad de ella y pedimos que así continúe en nuestro país de Guatemala, que tu palabra siempre sea bien recibida y que sea la palabra de Dios la que traiga el reino de Dios a nuestras tierras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a hablar de ser agradecidos con Dios. Esta frase podría ser, pues la podríamos tomar de una manera a la ligera, pero quiero hacer énfasis en ello porque estamos tan acostumbrados a recibir las cosas, ya sea de Dios o de la familia o de otros, que hemos perdido el valor en cierto sentido de cómo agradecer, cómo ser agradecidos, y especialmente con Dios. Agradecer, mis hermanos, es simplemente la acción de dar gracias. Eso es agradecer, ¿no? Dar gracias por algo que usted ha recibido. Es sencillo, pero también profundo. Sinónimos de agradecimiento tenemos la palabra gratitud también. ¿Qué es la gratitud? La gratitud o agradecimiento es la acción de dar reconocimiento a alguien de quien usted ha recibido algo valioso. Cuando usted reciba algo, debe dar gracias y aprender a ser agradecido. La gratitud se considera como una virtud o un valor. Cuando uno recibe un talento, lo recibe como un ser humano que Dios puso en usted eso. La música es un talento, ¿verdad? Los que cantan tienen ese talento. No todos tenemos el talento para cantar. Ojalá que todos lo hiciéramos, pero no, porque no habían otros para hacer otras tareas. Algunos, ¿verdad?, se les dio ese don, ese talento, y qué bonito que lo hagan. Y otros pues van a servir para otras tareas que Dios les tiene preparado. Cuando recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, Dios por el Espíritu nos regala dones, que le llamamos dones espirituales. Y hay una gran cantidad de dones espirituales que sería bueno que usted como cristiano averiguara qué don tiene. En la iglesia damos un curso de los dones y pasamos un test para más o menos darle una orientación. Pero quien da los dones es el Espíritu Santo. Nosotros solo los vemos y los confirmamos. Pero es el Espíritu quien le da los dones. Tanto las habilidades naturales como los talentos y los dones vienen a la vida de uno. Pero la virtud no viene así, ¿verdad? Al considerar la gratitud como una virtud, la virtud no aparece así como un regalo, sino que la virtud es un proceso, un trabajo que usted va a tener que hacer, esforzándose para no simplemente lograr algo, sino que mejorarlo cada día y llegar hasta la excelencia. Cuando ustedes leen Proverbio 31 y miren la mujer virtuosa, todo lo que hace, no crean que de la noche a la mañana llegó a ser la mujer virtuosa. Tuvo que esforzarse mucho para lograrlo. Y nosotros como cristianos tenemos la motivación correcta. Si antes éramos para el mundo excelentes, ¿cómo no debemos ser de excelente en las cosas de Dios? Pues también. Entonces, al tomar la gratitud como una virtud, quiere decir que usted va a tener que trabajar en ella.
¿verdad? Hay personas que no agradecen porque no han trabajado en esa área de la virtud. Yo veo algunas mamás que desde niños les enseñan a sus hijos, cuando les dan algo, hijo, de gracias. ¿Ves? Y al principio usted se va a dar cuenta que se les olvida dar gracias. Entonces, mi hijo, de gracias. Y ahí están los niños diciendo gracias, gracias, pero ¿por qué usted insiste? Pasa el tiempo y de repente, ¿verdad? Ve que el niño ya lo hace como una manera natural, ¿verdad? A veces yo, cuando veo una niñita, le digo, qué bonito tus trenzas, le digo, gracias, me dicen así, qué bonita. Ya están aprendiendo a ser agradecidos y a ser agradecidas. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo en el Señor, quizás no hemos aprendido como niños espirituales a dar gracias también. Pero algún día tenemos que hacerlo. ¿Ves? Aprender, porque ya no somos niños espirituales, hemos crecido en Cristo, pero hay algo que tenemos que mejorar. Y es ser agradecido. También el ser agradecido es algo contagioso. Cuando una persona ayuda a otra y ésta se motiva y ayuda a otra, y la otra se motiva y ayuda a la otra, se va así como en cadena. Y muchas veces se hacen eventos muy bonitos. Viendo algunos videos de personas que son agradecidas, alguien le ayuda a pasar la calle, ¿verdad? A una señora, por ejemplo. Esta señora ve que el que le ayudó a cruzar la calle, estaba trabajando, va y le compra una botella de agua y se la da, ya estaba motivada. Él, al recibir la botella de agua se siente motivado y ayuda a otra persona. Esa va y ayuda a otra, y de repente todo se va dando de tal manera que da un giro grande y vuelve al que comenzó. Bonita esa historia, ¿verdad? Pero el ser agradecido motiva. Cuando a usted le dan gracias por algo, también se motiva a seguirlo haciendo. Otra cosa que es bien importante entender del ser agradecido es que una persona agradecida se la pasa feliz, se la pasa contenta, no se complica la vida porque es agradecida, ¿verdad? Entonces puede desarrollar todo eso. Lo contrario de ser agradecido es aquellos que son ingratos, son desagradecidos. Es alguien que pronto olvida la ayuda que ha recibido. Es alguien que no da gracias, ¿verdad?, por lo que ha recibido. ¿Por qué? Porque hay egoísmo y hay orgullo. Cuando alguien cree que porque le dan eso se lo merece, entonces se está volviendo desagradecido. Miren, cuando nos dan algo, verdaderamente las personas por lo general lo hacen porque quieren ayudar, quieren agradar, ¿verdad? No porque nos lo merezcamos, sino que por gratitud. Y entonces una persona que cree que lo merece todo se vuelve desagradecida, ya no da gracias, Y qué feo una persona que no hace eso. Entonces debemos de reconsiderar aún en nuestras vidas cómo estamos caminando. Ahora, el ser agradecidos, si es una virtud, hay que aprender y hay que mejorarlo cada día. Aprendemos a ser agradecidos cuando reconocemos en Dios su soberanía, que todo está en su control y le pertenece a Él. Cuando reconocemos en Dios su grandeza, cuando reconocemos en Dios su poder, cuando podemos decir de todo corazón, Señor, no hay nadie como tú. Ahí estamos agradeciendo a Dios, reconociendo que Él es Señor de señores y Rey de reyes. El salmista David lo ponía así en el Salmo 19:1. Vamos a leerlo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos. Reconocía su grandeza, reconocía esa gran bendición. Ahora, la gratitud, mis hermanos, debe ser una forma de vivir, una forma de vida del cristiano. Vamos a leer Colosenses 3:17, lo que nos dice. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Ves? Ahora, por alguna razón, ¿verdad?, no aparece en el nombre del Espíritu Santo, por alguna razón no aparece en el nombre de Dios, sino que aparece en el nombre de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Podemos ver eso, no hay ninguna sombra de duda ni variación. Pero la Biblia nos da instrucciones y nos dice en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el libro de Filipenses se le dio el nombre de Jesús como el nombre que es sobre todo nombre, y toda autoridad al nombre de Jesús, para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces el poder y la autoridad se va a ir manifestando en el nombre de Jesús. Por eso es que ahí dice así. Ahora, dando gracias en todo lo que hacemos. Y cuando damos gracias en todo, ¿verdad?, debemos de ser aún minuciosos, aún en la cosita más pequeña. ¿Por qué? Porque son principios. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. Si usted comienza a dar gracias por las cosas más pequeñas, entonces irá caminando hacia algo que es mayor. Entonces debemos de dar gracias a Dios en todas las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Me levanté, gracias Señor, ¿verdad? Desayuné, gracias Señor, ¿verdad?, por el desayuno. Hay gente que no desayuna, ¿verdad? Usted viene para acá y llegó, gracias Señor, porque todo me fue bien. Y gratitud en todo lo que usted está haciendo. Mire qué interesante todo. Ahora, vamos a ver también cómo dar gracias a Dios en todo y por todo. Vamos a leer Tesalonicenses 5:18. Vamos a leer eso. Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias otra vez en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús. Pero miren, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Si usted alguna vez anda buscando, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Pues aquí le da un dato: que dé gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que a usted le va a bendecir. Porque Dios sabe que eso le va a transformar. Porque Dios sabe que eso va a ser como algo que se va a transmitir a otro y va a producir inclusive salvación. Entonces, demos gracias a Dios en todo. Y vamos a ver que podemos dar gracias a Dios por lo que tenemos y hemos recibido de Él. ¿Qué ha recibido de Dios? Primeramente, usted está vivo, pues está aquí, le dio la vida. ¿Ves? Usted está aquí, ¿verdad? Y pues tiene una familia. Esta es una iglesia familiar y usted está viniendo a participar con la familia. Dios le dio una familia, le dio hijos. Dele gracias a Dios por sus hijos y ore por ellos, bendiciéndolo, para que le sirvan a Él. ¿Ves? También tenemos un trabajo. Démosle a Dios gracias por un trabajo. Hoy en día hay muchas personas que les cuesta conseguir trabajo y usted tiene uno. Aprécielo también. Dele gracias a Dios por los amigos que tiene. Dele gracias a Dios por las oportunidades que se le presentan. Dele gracias a Dios
en todo y por todo, en todos los aspectos de su vida. Estaba leyendo una anécdota, me llamó la atención y cabal se pudo adaptar a lo que yo les quería decir hoy. Y es la anécdota de un hombre que tenía 80 años de edad, pero yendo en la calle se desmayó el hombre y lo recogió la ambulancia, lo llevó a una clínica cercana y, ¿verdad?, ahí le pusieron 24 horas oxígeno. Él consumió 24 horas de oxígeno, se restableció el hombre y cuando salió pidió la cuenta. Y le dijeron que eran $500 por las 24 horas de oxígeno. Él se puso a llorar. Entonces la trabajadora social le dijo: señor, ¿por qué llora? ¿No tiene con qué pagar? No, tengo con qué pagar. Lloro porque si por un día de oxígeno tengo que pagar $500, ¿cuánto le debo a Dios? 80 años que he estado respirando. 80 años. Si un día le costó $500, ¿cuánto le debo a Dios? Dice él. Y me he dado cuenta que he sido un desagradecido. Nunca le he dado gracias a Dios. Cuando yo leí esto, me llamó la atención y me puse a hacer números. Un día, $500 en un mes y luego en un año. Sale más o menos como $150,000 respirar si le vendieran el oxígeno. Más o menos por ahí anda. Hice la cuenta y multipliqué por 80 y me fue dando más o menos como $100 millones en los 80 años que este hombre tenía. $100 millones pagando el oxígeno si le hubiera tocado que pagar por lo que ha respirado. ¿Cuánto le debe usted a Dios? ¿Cuánto le debo yo a Dios? Ahora, no solo oxígeno. Leía también, ¿verdad?, en otra ocasión, otra anécdota de un hombre que siempre decía que era pobre, y pobre, y pobre. Hasta que un día un amigo le dijo: vos fíjate que hay una noticia, yo creo que puedes salir de pobre. Quieren comprar un riñón, vos tenés 2 y dan 5 millones por el riñón. ¿Lo vendés? ¿Cómo le voy a vender yo mi riñón? Y no lo hizo. Bueno, se fue. Al tiempo lo volvió a encontrar y le dijo: vos fíjate que quieren hacer un trasplante y quieren comprar un órgano, ¿verdad? Y yo he visto que vos, pues, mira, esto sí es un poquito más difícil, pero están dando 20 millones por un ojo. ¿No quisieras donar uno y vender? ¿Cómo lo voy a estar vendiendo yo? Y así se fue el amigo con el tiempo. Total es que llegó a tener una cifra millonaria en lo que él tenía en su cuerpo. Y le dijo: ¿cómo dices que eres pobre? Suma todos los millones de un ojo, de un riñón, de una parte de esto, de una parte del otro. Mira, eres millonario. Amén. Miren, mis hermanos, hay personas que están esperando una córnea para hacerse un trasplante y usted tiene 2 buenecitas. Hay personas que no tienen brazos ni piernas y son personas que han superado en su vida todo y hasta dan conferencias así. Hay muchas de ellas y usted tiene las 2 piernas, las 2 manos, no le falta nada. ¿Verdad que hay que ser agradecidos con Dios? Solo es de pensarlo y no hacerse mucha complicación, ¿verdad? Yo creo que tenemos, ¿verdad?, que darle gracias a Dios. Ahora, hay un tema en esto que es bastante difícil también y es darle gracias a Dios cuando las cosas que nos pasan no son buenas y tampoco las entendemos. Esto es un poquito más complicado, pero a la luz de la Biblia y de la palabra podemos nosotros encontrar también respuesta para ello.
Por ejemplo, el caso de Job. Job, mientras estuvo en esa prueba que él vivió, no entendió lo que pasaba. Sus amigos lo acusaron, su familia lo abandonó. El caso de Job es una cosa muy fuera de serie. En un día perdió 7 hijos. En un día perdió todo su ganado. En un día perdió toda su cosecha. En un día perdió todo lo que él había logrado. Y en un día perdió su salud. Dice que Job se rascaba con un tiesto de aquellas úlceras que tenía en su cuerpo. La mujer y sus hijos lo dejaron, su mujer y sus hijos habían muerto, y le dijo a su esposa: maldice a Dios y muerte. Job no entendió ni entendía por qué de lo que le estaba pasando, pero dijo algo muy interesante que lo vamos a leer en Job 1 del 20 al 22. Después de haber pasado por toda esta situación, Job dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Luego, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es lo primero que uno dice cuando le pase algo malo? ¿Por qué Dios lo permitiste? ¿Por qué Dios hiciste aquello? Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es más, lo bendijo, le dio gracias. Y usted busque por qué pudo haber dado gracias hoy, no va a encontrar nada. Solamente que Job entendía la soberanía de Dios. Job entendía que Dios es bueno y Él no manda esas cosas. Job entendía que si Dios había permitido algo, era porque Él tenía un propósito para con Él, pero que no lo entendía. Pero dar gracias, adorar y darle la gloria es algo bien complicado. Yo aquí en Guatemala solo conocía a una persona. Un día lo invitamos acá y quizás más adelante lo podremos invitar. Él iba con su familia para México y en una curva salió un camión y se salió de la curva y los embestió de frente. Murió su esposa, sus 2 hijos, y él quedó en coma casi por 1 año. Pensaban que no iba a salir, pero salió. Y cuando salió estaban las personas que eran muy cercanas a él, y lo primero que él hizo fue preguntar por su familia. Y les dijo: ¿y mi familia? Le dijeron: están con el Señor. Él se puso de rodillas, adoró a Dios y comenzó a cantar. Y le dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Única persona que yo conozco aquí en Guatemala, pueden haber más, ¿verdad? Que no, yo no los conozco, pero tal vez usted sí. Ahora, con el tiempo, él entendió el propósito y Dios le dio una linda esposa y 2 hijos lindos también. Y volvió otra vez a restaurarse, como o más que antes. Job, cuando fue restaurado, Dios le dio nuevamente su familia. Le dio 140 años de vida. Vio a sus hijos hasta la 4ª generación. Y las hijas de Job eran las más bellas de todo el lugar. Volvió a recuperar su hacienda. Su familia regresó a él. Sus amigos regresaron a él. Todo regresó a él, pero multiplicado en gran manera, mis hermanos. Amén. Aleluya, Señor, te agrada. Alabamos, te glorificamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias. Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Porque a veces, bueno, uno dice Job, pero
Pongamos otro. Y es en José, el hijo de Jacob. Vamos a leer Génesis 37, del 18 al 20. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay, ¿verdad? Todos los hijos de Jacob los manda con el ganado a que lo apacienten en un lugar, y luego manda a José, su hijo menor, para que vaya y pregunte cómo están ellos. Ellos odiaban a José porque Jacob lo había preferido a él como el que iba a hacerse cargo de la primogenitura. O sea, que iba a tener la dirección de toda la familia, iba a gobernar sobre ellos. Ellos se peleaban por eso y no querían que otro gobernase menos José. Y José había tenido sueños en los cuales Dios le mostraba que él sí iba a gobernar, pero ellos no lo veían así. Y cuando llega, ¿verdad?, y lo ven que está cerca, conspiran con él para matarle. Vamos a leer 37 y 19, dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues, venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Qué hermanitos los que tenía José. Bien, canela fina. Vamos a matarlo a este. Miren, así, no lo mataron porque Dios no lo permitió, pero si no, ellos lo hubieran hecho. Ya lo habían planificado, y estos eran los hermanos de José. Bueno, cuando pasaron una caravana de gente del desierto, ellos vendieron a José como esclavo, mis hermanos. Cuando José fue vendido como esclavo tenía 17 años. Lo pueden contar después si usted quiere leerlo en Génesis 37:2. Tenía 17 años y fue vendido como esclavo después en la casa de Potifar, un comandante del faraón. Estando en la casa de Potifar, fue acusado falsamente por la esposa de este oficial y lo metieron en la cárcel, y estuvo ahí hasta que cumplió 30 años. 17, es vendido de esclavo, a 30 son 13 años, mis hermanos, que por culpa de esos hermanitos que tenía, o uno lo hubieran matado, se hubiera muerto, o ahora le tocó vivir como esclavo y preso en las cárceles del faraón. ¿Qué hubiera hecho usted si le hubiera pasado eso y luego, ¿verdad?, usted llega a ser, por decirle así, un gran personaje? Eso fue lo que pasó con José. José, Dios lo saca de la cárcel a los 30 años y interpreta los sueños que ha tenido el faraón, y el faraón lo pone como gobernador. Y le dice: faraón, nadie va a poder hacer nada aquí si no es con tu consentimiento. Tú estás a cargo de todo, puedes dar la vida o puedes quitarla, puedes hacer lo que quieras. Imagínense el poder que recibe José, ¿verdad? Alguno diría, está pensando cuando vea a sus hermanitos, a todos lo va a eliminar, ¿verdad? Eso es lo que uno pensaría. Pero miren lo que pasa. José, ustedes han leído la historia, trae a los hermanos, luego trae a su padre, luego los establece en Egipto, y llega el tiempo que Jacob, el papá, muere. Entonces los hermanos dijeron: seguramente ahora que nuestro padre murió, José se va a vengar. Y miren lo que hace José. Vamos a leer Génesis 50 del 20 al 21. Cuando ellos están delante de él, José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Entendía José cuando estaba como esclavo? ¿Entendía José cuando estaba preso?
de que Dios tenía ese proyecto, ese plan para él. No. José tuvo que pasar en todas las circunstancias que vivió y vivirlas en carne propia. Vivió la traición, vivió el engaño, vivió la falsa acusación, vivió la cárcel. Todo eso fue una vida que él tuvo que experimentar. Pero ¿guardó algún rencor en su corazón? Ninguno. ¿Saben por qué? Porque él entendió. Ustedes lo querían hacer para mal, pero Dios lo transformó para bien. Amén. Y eso es lo que tenemos nosotros que comprender. Cuando dice que le demos gracias a Dios en todo, porque aunque no entendamos los propósitos de Dios, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene algo más para nuestra vida. Dios va a hacer algo aunque no lo comprendamos, ¿verdad? Pero algo bueno va a suceder y va a pasar. Dios es soberano, Él está en control de todo, Dios es bueno, Dios es justo y debemos agradecerle por todo aquello, ¿verdad?, que nos pasa y que no lo entendemos. Algo bien importante, sí, que tenemos que entender es que tanto Job como José crecieron en la prueba, crecieron en esas circunstancias adversas. Y a veces se nos olvida que para crecer necesitamos que nos pasen algunas cosas que aún nosotros no quisiéramos vivirlas. Cuando estaba preparando esto me recordé de el fruto que se da en la tierra. ¿Qué pasaría si usted siembra maíz y le llueve todo el año parejo? ¿Qué le pasa al maíz? Se pudre. Ahora, pongamos el otro extremo. ¿Qué pasa si siembra maíz y no le llueve todo el año, pura sequía? ¿Qué pasa? Se quema y se destruye. Entonces, para que se dé el fruto en la planta necesita invierno, verano, otoño y primavera. Necesita todas las estaciones para que el fruto se geste en el árbol y ese fruto sea bueno. Si hay mucho frío, el fruto se cae, aunque se logre algo. Si hay mucho calor, no se da bien. Mire, necesita todo medido de una manera, ¿verdad?, así con medida. Nuestra vida es algo parecido. Para que demos fruto, vamos a tener que pasar por circunstancias y pruebas. Pero ¿sabe cuál es la clave? Dele gracias a Dios. Dele gloria a Dios. Dios no desprecia nunca un corazón agradecido. Dios busca, esta es su voluntad, que demos a Dios gracias en todo y que dependamos de Él, mis hermanos. Dependamos de Él, ¿verdad? Cuando nosotros nos hacemos cristianos, muchos predican, ¿verdad? Mira, ahora que es cristiano todo va a ser color de rosa. No, no es así. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo, ¿verdad?, estoy en todo. Confíen, yo he vencido al mundo. Y muchas cosas nos pueden pasar, pero una cosa te digo, Dios se va a glorificar en tu vida. Se glorificó en Job, se glorificó en José. Y en todos aquellos que entienden este proceso, Dios se glorifica. Mis hermanos, ¿verdad?, entendamos, para dar fruto necesitamos pasar por todas estas cosas. Ahora, hemos hablado de la gratitud, pero ¿qué de la ingratitud? Vamos a ver cómo la ingratitud es parte del tiempo que vivimos. La ingratitud ya estaba profetizada que se iba a manifestar en los últimos tiempos. Vamos a leer 2 Timoteo 3:1, por favor. 2 Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, lo último, no los que comen postres, sino los postreros días, vendrán tiempos peligrosos,
Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, que son faltos de gratitud, ingratos, impíos. A medida que la maldad crece, el ser humano se vuelve más insensible y ya no agradece a Dios. A medida que las cosas económicas se vuelven, mejores, el hombre ya no siente depender de Dios, sino que confía en las riquezas. Y les digo, las riquezas no son malas, el amor al dinero es lo malo. A medida que vamos teniendo más conocimiento, como el conocimiento envanece, se va rechazando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología, hay muchos hablando cualquier cosa que no entienden y doctrinas que se van proliferando en las cuales no dan la gloria a Dios. Dice hombres amadores de sí mismos, o sea que esta misma doctrina que suponen ser cristiana sirven solo para exaltar al hombre. No, nunca deje que pase eso. Exalte a Dios. Cuando alguien lo quiere exaltar, dígale no, dale gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la ingratitud es parte de lo que se vive hoy en este siglo. La gente no sabe dar gracias ni gloria a Dios. Se ha perdido. Yo lo que les decía que se enseñaba en la casa, hijo de gracia, ya no se enseña. Poco lo enseñan. Sea agradecido, poco lo enseñan. Mis hermanos, nosotros no caigamos en eso. Démosle la gloria siempre a Dios. Les voy a poner un ejemplo de gratitud y de ingratitud. Pasaba el Señor Jesús entre Jerusalén y Samaria y salieron 10 leprosos, los cuales cuando vieron a Jesús se pararon de lejos y le dijeron: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús tiene misericordia, mis hermanos. Y Él les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque así era la ley en aquel tiempo, que el sacerdote revisaba si el tipo de lepra que tenía y si ya estaba limpio para que fueran absueltos y pudieran regresar al pueblo. Vayan y muéstrense. Ellos obedecieron y fueron. Y mientras iban, dice la palabra de Dios, fueron sanados. Fueron sanados. Y uno de ellos regresó alabando a Dios en voz alta, gritando. Me imagino qué alegría tenía ese hombre, agradecido, y se postró delante de Jesús dándole la gloria y las gracias. Y Jesús dijo: bueno, eran 10 y los 9 ¿dónde están? Solo uno vino, y este es samaritano, el que todos rechazaban. A veces nos creemos muy cristianos y rechazamos a la gente que no conoce a Dios, y a veces ellos se muestran agradecidos también. Y nosotros, ¿verdad?, nos perdemos la bendición. Hubieron 9 que supuestamente eran judíos, que supuestamente alababan a Dios, pero ninguno regresó a darle la gloria. Solo uno, mis hermanos. O sea, si el 10 es el 100%, uno es el 10% de todo. Uno regresó a darle la gloria a Dios. Cuando yo leo estas cosas, me pongo a pensar: hermanos, ¿seremos ese uno o estamos formando parte de los 9? Debemos de revisarnos siempre. Y yo me hago la pregunta, y te hago esta pregunta:
¿Cuán agradecido eres tú? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuán agradecido soy yo? Mis hermanos, seamos siempre agradecidos con Dios. Bien importante que nosotros lo podamos ver de esta manera. ¿Cuán agradecido? Yo creo, mis hermanos, que debemos expresar el agradecimiento también, no solo en palabras, sino en acciones. La fe sin obras es muerta. Si tú dices creer en Dios, vívelo, demuéstralo. Si tú eres agradecido, también agradece de palabras, pero también es bueno algún gesto, aunque sea muy pequeño, aunque sea una cosita. Tú puedes recompensar a aquella persona en gratitud. Por eso les decía cuán agradecidos somos. Y si no le hemos dado gracias a Dios como debemos hacerlo, tenemos tiempo hoy para hacerlo. Yo voy a hacer una oración. Y después de la oración, ustedes van a quedarse orando un tiempo. Y miren en su corazón cuán agradecidos han sido con Dios, con su Padre. Aunque su Padre no se haya portado como usted quería, es su Padre. Y la Biblia dice, honra a padre y madre para que te vaya bien. Agradézcale a su Padre, agradezca a su madre, agradézcale a aquellos pastores que le han ayudado. Algunos de aquí tal vez tuvieron otros pastores y hoy están acá, ¿verdad? Pues Dios los trajo con un propósito, pero agradezcamos a quienes nos compartieron a Cristo. Recordémosle y agradezcámosle. Y si usted, después de acá, usted puede hacer una notita y decirle, mira, estaba pensando esto, nunca te he agradecido porque tú me llevaste a Cristo. Te quiero agradecer hoy. Por eso, no solo palabra, un gesto, una notita. Agradézcale a los pastores, ¿verdad? Y sigamos adelante. Agradézcale a aquellos que lo han ayudado. Seamos agradecidos, recordémoslo. Porque el que es agradecido va a ser feliz en ese sentido. No que no tenga prueba, las va a superar. Pero Dios le va a dar un corazón agradecido. Entonces voy a orar primero yo y después de mi oración, ustedes van a seguir orando, cada uno ya en lo personal. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre hoy y te agradecemos. Te agradecemos por todo, te agradecemos por esta palabra, Señor. Estamos agradecidos por la salvación, agradecidos porque tú moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre para pagar el precio. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos has traído a una iglesia donde hablan tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos hoy también servir y ayudar a otros. Gracias, Padre, porque a pesar que yo he sido infiel, tú permaneces fiel y tú me has perdonado siempre. Gracias, Señor, en este día. Padre, te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Sigan orando ustedes. Ahí cada quien